Sí, porque creo que la misma. Bueno, fíjate que si funciona el cambio. Bien. Y yo adelante. Listo. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por la invitación. Gracias a Lidia por brindarme la posibilidad de contar eh, este trabajo de investigación desarrollado durante varios años en el marco de mi tesis doctoral, un trabajo de investigación que se encuentra inserto dentro de un proyecto macro. Ese proyecto macro nace allá por el año 2019 con el objetivo de estudiar esta especie denominada, denominada Arundodona, y que ese proyecto marco que surge, que tuvo sus inicios en nuestra región, en el centro de la provincia de Buenos Aires, donde participan docentes e investigadores tanto de la Facultad de Agronomía como de la Facultad de Ingeniería de Olavarría. Ese proyecto macro nace a partir del interés que fue manifestado oportunamente por una cementera radicada en Olavarría, en analizar, en evaluar la posibilidad de usar biomasa de esta especie, Alundodona, para alimentar sus hornos que funcionan a muy alta temperatura para la producción de cemento. Entonces, en ese contexto es donde nace un proyecto macro y dentro de ese proyecto macro es donde se encuentra insertada esta tesis doctoral que desarrollé durante los últimos años, ¿sí? Aquí en el doctorado en Ciencias Agrarias, con colaboración de docentes investigadores de Brasil. La tesis doctoral se tituló Crecimiento y producción de biomasa de algodona y parametrización del modelo Armida en la región centro de la provincia de Buenos Aires y estuvo bajo la supervisión de la doctora Laura Lázaro en el rol de directora, docente de aquí de la Facultad de Agronomía, el doctor Carlos Rodríguez Pereira, eh, docente e investigador de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, y de la doctora Adriana Confalone en el rol de consejera científico-académica, que es la docente con la cual yo inicié dentro del ámbito de la agrometeorología, que actualmente se encuentra jubilada, pero era la docente responsable de agrometeorología. Bueno, en el marco de, para dar contexto a esta línea de trabajo, resaltar primeramente que en las últimas décadas, básicamente en los últimos 20 años, eh, existe una creciente necesidad o una creciente necesidad de estudiar nuevas fuentes de energías renovables, ¿sí? En un contexto de donde el fin o el objetivo es mitigar el uso de combustibles fósiles, o sea, mitigar, mejor dicho, eh, la emisión de gases de efecto invernadero y disminuir el uso de combustibles fósiles. Entonces, en ese contexto, en las últimas décadas, ha surgido el interés de estudiar nuevas fuentes de energía renovable. Y en esa nuevas fuentes de energía renovable surgen los cultivos lignocelulósicos perennes como Arundodona, que es un cultivo energético considerado a nivel mundial. Sobre todo hay muchos trabajos, muchos reportes en el hemisferio norte, en la región mediterránea, por ejemplo, la región mediterránea de Italia, y entonces en ese contexto es que surge el interés de poder estudiar, analizar esa fuente de energía en nuestras condiciones, ¿sí? Y que surge a partir de un interés manifestado en ese momento, allá por el año 2019, de una cementera, de usar esa biomasa como fuente de energía. Entonces surge el estudio de esta especie denominada Arundodona, o denominada vulgarmente en nuestro país como caña castilla o caña gigante en el resto del mundo, que es una especie perteneciente a la familia Poaceae, que puede dar producciones por más de 10 años, una especie perenne, que se caracteriza por presentar un alto potencial productivo, con rendimientos superiores a 30 o 40 toneladas de materia seca por hectárea por año, en condiciones óptimas, e inclusive en condiciones reales del medio, con rendimientos superiores a 15 toneladas o 20 toneladas por hectárea de materia seca, y que a su vez se caracteriza por adaptarse a diversas condiciones apoclimáticas, y que una vez implantado este cultivo, el requerimiento de insumos es muy bajo. Algunos de los usos, desde el punto de vista energético, algunos de los usos de esta biomasa
además de biomasa para combustión, también puede ser empleada por el alto potencial de biometano, esta biomasa, para la producción de biogás o incluso bioetanol de segunda generación, entre otros usos. Y como les comentaba inicialmente, cuando surge este proyecto, y sobre todo esta línea de trabajo marcada dentro de ese proyecto, ahí inicialmente se plantearon varias preguntas, varios interrogantes. Primero, ¿cómo crece, cómo se desarrolla esta especie en nuestras condiciones? ¿Cuál es el potencial productivo? Y a su vez, ¿qué procesos, podríamos decir, procesos ecofisiológicos explican esa productividad en nuestras condiciones? Entonces, ahí es donde se inician experimentos, ¿sí? Para conocer. Además de que en el proyecto macro intentaron responder otras cuestiones, todo desde el punto de vista del uso de esa biomasa, desde el punto de vista energético, etc. Pero esta tesis, básicamente, el objetivo fue conocer o inicialmente tratar de responder cuál es el potencial productivo, cómo crece, cómo se desarrolla, y además cuando se inician investigaciones sobre un nuevo cultivo, sobre todo en una nueva región en determinadas condiciones edafoclimáticas, que en ese contexto los modelos de simulación de crecimiento, que son herramientas informáticas, son herramientas muy valiosas porque no solo permiten reducir eh, los costos de investigación, sino también los tiempos de investigación. Entonces, además de esa parte de conocer el potencial, sino también usar para este cultivo perenne, tratar de emplear modelos de simulación para, por ejemplo, poder simular cómo crece, cómo se desarrolla y obtener así, poder predecir básicamente el rendimiento, la biomasa aérea y también otros parámetros de crecimiento. Y a nivel mundial, dentro del ambiente de la agronomía o de las ciencias de cultivo, existe un sistema muy reconocido que incluye una gran variedad de modelos o de módulos mecanicistas, que la plataforma de SAP, que incluye una gran variedad de modelos o de módulos mecanicistas para una gran variedad de cultivos, y que dentro de esa plataforma no se encuentra un módulo específico para Arundona. Sin embargo, existen actualmente dos modelos específicos para esta especie. Modelo Arundro, que actualmente no se encuentra operativo, pero que el mismo fue construido a partir de Canegro, que Canegro sí se encuentra dentro de ISAP, que Canegro simula el crecimiento de caña de azúcar, como comparten ciertos rasgos morfofisiológicos, aunque caña de azúcar es una especie C4 y Arundona es una C3, es que fue construido el código de Alumbro a partir de Canegro. Pero actualmente este no se encuentra operativo. El que sí se encuentra operativo es Armida, que Armida es un modelo mucho más simple, semi-mecanicístico, y que deriva de las versiones originales de Intuit, seguramente han escuchado hablar de las primeras versiones, y que este modelo simula el crecimiento de Arundodona solamente en condiciones potenciales. ¿Sí? Y metodológicamente su enfoque dentro de la teoría de modelización de cultivos, metodológicamente su enfoque se basa en el uso de la eficiencia, en el uso de la radiación. Entonces, en base al problema planteado y a todos estos interrogantes, el objetivo general de la tesis fue cuantificar y simular el crecimiento, el desarrollo y la producción de biomasa del cultivo de Arundodona en condiciones no limitantes, o sea, con riego y fertilización, y en condiciones reales de campo, sin riego ni fertilización, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Básicamente, podríamos decir que la tesis o el trabajo de investigación se estructuró en dos grandes etapas, tuvo dos componentes principales. Un primer componente, una primera etapa, que era la etapa experimental, donde el objetivo fue cuantificar el crecimiento, o sea, determinar cómo crece, cómo se desarrolla y también determinar la producción de biomasa del cultivo en estos dos ambientes, en estas dos condiciones de manejo. Y por otro lado, una segunda etapa o un segundo componente que fue calibrar un modelo existente, que es el modelo Armida, y poder simular el crecimiento con ese modelo calibrado adaptado para nuestras condiciones. Entrando
Bueno, en la etapa experimental, entrando en la etapa de materiales y métodos, resaltar que el cultivo fue implantado en la chacra experimental de la Facultad de Agronomía en septiembre del año 2019 a partir de dos tipos de materiales de propagación. Rizomas, porque esta especie se caracteriza por tener rizomas donde almacena, donde el volumen de la parte subterránea es muy importante, sobre todo por eso también tiene una importancia desde el punto de vista ambiental. Bueno, en esto, eh, esta especie no produce semillas viables, por lo tanto solo se reproduce en vía sexual. Entonces, para implantar este cultivo, utilizamos dos tipos de materiales de propagación. Rizomas, obtenidos de cañaverales naturalizados de la región, y plantines obtenidos a partir de técnicas de micropropagación. Tanto los rizomas como los plantines fueron implantados, los rizomas a dos densidades, una planta por metro cuadrado, un rizoma por metro cuadrado y la densidad doble, y plantines a densidad simple, porque eran muy costosos y básicamente no tenemos para poder también implantarlos a densidad doble. Estos, bueno, tanto los rizomas como los plantines fueron establecidos dentro de dos tratamientos principales. Correspondieron a los subtratamientos, siguiendo un diseño experimental de parcelas subdivididas con tres bloques al azar, donde en cada bloque se localizaron, se establecieron, mejor dicho, los dos tratamientos principales. T1 con riego y fertilización, y a su vez dentro de cada tratamiento principal los tres subtratamientos. Y en T2, imitando las condiciones reales del medio, sin riego ni fertilización. Y una vez implantado el cultivo, en septiembre del año 2019, fueron evaluados 5 ciclos de crecimiento, ¿sí? Desde el año 2019 hasta el año 2024. Y una vez implantado, los datos meteorológicos fueron monitoreados a partir de una estación meteorológica automática localizada ahí dentro del predio de la chacra, a metros del experimento. Al final de cada ciclo de crecimiento, tanto al final del primero como el segundo, el tercer ciclo de crecimiento, se efectuó la cosecha final, la cosecha de biomasa aérea, cuando el cultivo entró en latencia debido a las bajas temperaturas, ¿sí? Entró en latencia debido a las bajas temperaturas, se efectuó la cosecha final de la biomasa aérea. Pero específicamente durante el segundo ciclo y durante el quinto ciclo de crecimiento, se efectuaron mediciones o recolecciones de informaciones ecofisiológicas del cultivo periódicamente. Se efectuaron mediciones de radiación par interceptada, utilizando un sensor cuántico lineal, y también mediciones de índice área foliar, empleando el analizador de Canopy. Posteriormente, estas dos variables de crecimiento fueron ajustadas a ecuaciones empíricas para determinar la evolución temporal de estas dos variables, y a partir de estas dos variables fueron determinados la duración la duración del área foliar, el coeficiente de extinción de la luz, la cantidad de radiación par interceptada acumulada durante el segundo y el quinto ciclo de crecimiento. A su vez, en ambos periodos fueron realizados muestreos periódicamente de biomasa aérea y biomasa particionada en hojas y tallos, y también muestreos de biomasa en rizoma. Y a partir de la determinación de, de- de la radiación par interceptada acumulada y de la biomasa aérea, fue estimada la eficiencia en el uso de la radiación. Además, también se efectuaron observaciones tecnológicas como número de tallos o estimar el kilocrono, entre otras variables relacionadas con el desarrollo. Bueno, por ejemplo, con respecto al coeficiente de extinción, el mismo fue calculado empleando diferentes enfoques estadísticos, ¿sí? Para cada tratamiento fue estimado la extinción siguiendo la ecuación siguiendo la ley de Bill-Lambert, ¿sí? Donde se emplearon tres métodos de regresión no lineal y un método de linealización, un método logarítmico, con el objetivo básicamente, primero, de evaluar los diferentes métodos utilizados o estadísticos utilizados para estimar el coeficiente, y a su vez pues, consideramos que es un parámetro muy importante relacionado con la intercepción de radiación por parte del público. Y también se efectuaron mediciones fenológicas, ¿sí? Como les comenté previamente,
y se emplearon algunos datos obtenidos de la literatura como temperatura base para estimar la suma térmica acumulada durante los diferentes ciclos del líquido. Una vez recolectadas todas esas informaciones, se pasó a la etapa de modelización, donde el modelo utilizado fue el modelo Armida, que simula el crecimiento de este cultivo en condiciones potenciales y que requiere como datos de entrada datos meteorológicos y también parámetros del cultivo. ¿Y qué simula? Simula la evolución del índice área foliar, la radiación par interceptada acumulada y también simula la biomasa aérea particionada en tallos y hojas y la suma térmica acumulada expresada en grados. Para poder visualizar mejor esos parámetros de entrada del modelo Almira, básicamente agrupé en 5 bloques funcionales para poder visualizar mejor cómo se agrupan esos parámetros de entrada. Y los que fueron calibrados o parametrizados para poder durante la etapa de modelización. El primer bloque se muestran los parámetros relacionados con la fenología, donde varios de estos fueron obtenidos de la literatura. En el segundo grupo, los parámetros relacionados con la dinámica foliar, donde muchos de estos fueron obtenidos experimentalmente, prácticamente en la etapa que fueron obtenidos y el resto fueron calibrados de forma iterativa. El coeficiente de extinción de la luz, después te encuentras en este bloque, cuarto bloque, los parámetros relacionados con la producción de biomasa, siendo los parámetros de mayor sensibilidad en el modelo Armida, como la eficiencia de uso de radiación, dividida en 2 subperiodos. Y esto es en base a la literatura para este cultivo, sobre todo para cultivos rizomatosos como algodón, donde la eficiencia de uso de radiación fue dividida en 2 subperiodos, como se encuentra así en el modelo de simulación Armida. Y también en el quinto grupo, las variables relacionadas con la operatividad del modelo, como inicial, y final de simulación. Y la mayoría de todos estos parámetros fueron obtenidos experimentalmente. Bueno, el proceso de parametrización del modelo Armida fue realizado en 2 etapas. Fue realizada una primera optimización a partir de las informaciones ecofisiológicas recolectadas durante el segundo ciclo de cultivo, un cultivo que aún estaba en fase de establecimiento, y además el número de informaciones recolectadas fue inferior a las obtenidas durante el quinto ciclo. Básicamente, en esa primera optimización se ajustaron los 4 parámetros de mayor sensibilidad del modelo de unidad. Y hablo de sensibilidad porque previamente fue realizado un análisis de sensibilidad global empleando el método de Morris. Si conocen de modelización, seguramente conocen el método de análisis de sensibilidad de Morris, que fue utilizado para analizar la sensibilidad de los parámetros de entrada en el modelo. Y posteriormente fue realizada una calibración final empleando las informaciones recolectadas ya de un cultivo maduro. Y además, el número de informaciones ecofisiológicas disponibles fue mucho mayor. Y aquí fueron ajustados los parámetros relacionados con la dinámica foliar, con la producción de biomasa, con la interrupción de radiación, con la fenología y otros. Y el proceso de calibración básicamente se realizó forma interactiva manual hasta alcanzar la mejor concordancia entre los valores simulados por Armida y los observados en campo para estas variables que simula Armida. Y posteriormente, el desempeño del modelo fue evaluado tanto el proceso de optimización como el proceso de calibración final, fue evaluado empleando diferentes métricas, diferentes indicadores estadísticos, como el aumento del error, índice de concordancia, y también indicadores a partir de la relación entre los valores simulados y observados, ¿sí? Obtenido a partir de la dirección. Y a su vez también el error total, se determinó también el porcentaje sí, el porcentaje de error sistemático y el componente no sistemático del error total. Y también, con todas estas informaciones recolectadas durante 5 ciclos de crecimiento, no te duermas. Perdón. Fueron construidos los archivos de entrada
del modelo de ISAP. Aquí quiero resaltar que no fue construido un módulo operativo para ISAP, solamente estructuramos todas esas informaciones recolectadas durante 5 ciclos para construir los archivos de entrada, para en un futuro poder ir hacia esa etapa. Pero en esta etapa fue construir los archivos, tanto el archivo cultivar, el archivo ecotipo y experimental, eh, a partir de las informaciones del cultivo, ¿sí? Y construir como los archivos de entrada en formato ISAP. En formato ISAP. También el archivo de meteorología y el archivo de suelo. Básicamente eso es lo que hicimos con respecto a ISAP. Bueno, entrando en la etapa de resultados, aquí en esta diapositiva, primero voy a presentar los resultados correspondientes a la primera etapa, que es la componente experimental, donde en esta diapositiva se presenta la evolución de dos parámetros de crecimiento durante el quinto ciclo de crecimiento. ¿Sí? Aquí tenemos la evolución temporal de la fracción par interceptada para los 6 subtratamientos, recuerden, 3 subtratamientos correspondientes a T2 y 3 subtratamientos correspondientes a T1. Durante el quinto ciclo de crecimiento solamente, donde el cultivo ya estaba maduro. Las líneas corresponden al ajuste, a la ecuación empírica de Richard, donde vemos que el desempeño del ajuste fue excelente para los 6 subtratamientos. ¿Y qué notamos? Que los subtratamientos, este cultivo ya estabilizado, los subtratamientos correspondientes a T1, la fracción par interceptada mayor al 95%, o sea, la radiación incidente total, más del 95% es interceptada por el cultivo, fue alcanzada aproximadamente a los 70 días después de la emergencia en T1, mientras que en T2 esta fracción fue alcanzada mucho más tardíamente. ¿Sí? Con respecto a la evolución del índice de área foliar, evolución temporal del índice de área foliar también para los 6 subtratamientos, en función de los días después de emergencia para el quinto ciclo, encontramos que los subtratamientos correspondientes a T1 alcanzaron un días máximo cercano a 7, a los 135 días después de la emergencia, mientras que los subtratamientos correspondientes a T2 alcanzaron al mismo tiempo aproximadamente días máximos, pero este fue un 35% inferior al obtenido en los subtratamientos correspondientes a T1. En definitiva, esto nos está demostrando que los subtratamientos correspondientes a T1 y el cultivo creciendo en condiciones potenciales, además de presentar una mayor expansión del dosel, una mayor expansión foliar, tuvo mayor crecimiento foliar y eso se tradujo en una mayor captura de radiación. En cuanto al coeficiente de extinción, estimado a partir de este valor obtenido tanto para T1 como para T2, fue obtenido promedio de los diferentes métodos estadísticos utilizados. Y el valor de coeficiente de extinción fue significativamente superior en T1 con respecto al obtenido en T2, que fue de 0,443 en T1 y 0,37 en T2. Esto nos indica que el cultivo creciendo en condiciones potenciales, ¿sí? Presentó una mayor atenuación de la radiación en el trato superior del dosel, y esto podría estar asociado, porque también verificamos durante el ciclo de crecimiento que el cultivo creciendo en T1, con condiciones potenciales, presentó una mayor densidad de tallo, un mayor número de tallos por metro cuadrado en comparación con el cultivo creciendo en condiciones reales. Y esto, además de la mayor índice de foliar, la mayor densidad de tallo podría estar explicando esa mayor atenuación de la radiación en la parte superior, en el trato superior del dosel. ¿Sí? Mientras que el coeficiente de extinción, que fue significativamente menor al obtenido en T1, en T2, esta se asocia más a una arquitectura mucho más selectófila, aunque ambos valores de coeficiente de extinción se encuentran dentro del rango reportado en diferentes bibliografías de Europa para esta especie, también en diferentes condiciones de crecimiento. Bueno, habiendo caracterizado básicamente los parámetros, de forma resumida, los parámetros de captura de radiación,
Ahora voy a presentar básicamente los resultados con respecto a la biomasa aérea final. Este gráfico de caja expresa el rendimiento medio con su desvío promedio de 4 ciclos de crecimiento, desde el 2020 hasta el 2024, para los 6 subtratamientos. El análisis estadístico realizado fue un modelo lineal mixto donde encontramos que el rendimiento medio obtenido en los subtratamientos de T1 fue de 43 toneladas por hectárea, de materia seca promedio, de los 4 ciclos de crecimiento para los 3 subtratamientos, y que fue significativamente superior al obtenido aquí quizá no se observa, pero el método, el modelo lineal mixto arrojó diferencias significativas, pero no arrojó diferencia entre los subtratamientos. Pero en definitiva, el rendimiento en T1 fue 20 toneladas superior al obtenido en T2. Y a su vez, en el quinto ciclo de crecimiento, en T1 se obtuvo un rendimiento promedio de 50,8 toneladas, muy superior a lo que en los ciclos anteriores. Además, encontramos que en los subtratamientos correspondientes a T1 se observó una mayor estabilidad productiva, ¿sí? En cambio, en los subtratamientos correspondientes a T2, estos estuvieron muy asociados a las condiciones meteorológicas de cada ciclo en particular. Y el rendimiento varió entre 15 toneladas y 15 y 30 toneladas. La variación fue muy alta en los subtratamientos correspondientes a T2, mientras que en T1, como estaba creciendo en condiciones potenciales, el rendimiento prácticamente varió muy poco. Y estos rendimientos obtenidos en T1 son comparables a los reportados para otras regiones, principalmente en Italia, donde ha sido muy estudiado en el centro-sur de Italia, con rendimientos que también fueron entre 35 y 50 toneladas por hectárea. En cuanto a la evolución de la biomasa aérea obtenida a partir de los muestreos realizados tanto durante el segundo como el quinto ciclo, o sea, el patrón de acumulación de biomasa aérea, tanto para T1 como para T2, presentó un crecimiento bifásico. O sea, la evolución de la biomasa aérea en función de los días después de la emergencia presentó un patrón bifásico, ¿sí? La primera etapa, desde la emergencia hasta los 95 días después de la emergencia, tuvo un crecimiento exponencial, y después de los 95 días, que es lo que varios trabajos para estos cultivos rizomatosos, sobre todo también reportados en Europa, es lo que llaman en este momento como depresión del verano. ¿Sí? La tasa de crecimiento cae drásticamente, ¿sí? Y siguiendo un crecimiento aproximadamente lineal después de los 95 días. En la primera fase de crecimiento, en T1, que es la línea azul, la tasa de crecimiento inicial fue cercana a 500 kilos por hectárea por día de materia seca, mientras que en T2 fue de 240, y después de los 95 días cae drásticamente. Y al final de este quinto ciclo de crecimiento, la biomasa aérea acumulada fue de 55 toneladas en T1 y de 35 toneladas en T2. Básicamente, más del 80% de esta biomasa aérea es ejecutada en esta primera fase de crecimiento. En cuanto a la partición de esa biomasa aérea en tallos y en hojas, para T1, el tallo es la línea discontinua marrón, y en hojas es la línea punteada verde. Encontramos que para la primera fase la tendencia fue semejante, ¿sí? Un crecimiento exponencial tanto para la biomasa de tallos como también para la aplicación de biomasa foliar. Pero después de los 95 días la biomasa foliar cae. Esto es producto de la senescencia del cultivo. De la senescencia, y además de que, como comenté previamente, el cultivo ya había alcanzado el día crítico antes, o sea, cae senescencia por autosombramiento, pero también por estos productos después de los 150 días que causan la primera celada en nuestra región. Eso desencadena que el cultivo entra en latencia y desencadena obviamente la senescencia, o mejor dicho, muerte foliar por bajas temperaturas. Y básicamente al final del ciclo, más del 80% de la biomasa es explicada por la parte estructural, por los tallos. En cuanto
de forma resumida en cuanto a los parámetros de desarrollo más importantes obtenidos para este cultivo en nuestras condiciones, que la emergencia es de 70 grados día, sea para emerger, para producirse la actividad de emergencia de esos tallos, que un cultivo necesita acumular durante el invierno hasta en octubre, que se produce la emergencia del cultivo. El cultivo va desde octubre hasta mayo en nuestras condiciones, ¿sí? Para producirse la emergencia en octubre, previamente necesita generar 70 grados en los rizomas, que produce la emergencia de la suma térmica acumulada en total del ciclo fue promedio de los 4 ciclos del ciclista evaluado, sin contar en la primera fase de establecimiento, que es el primer año, como es una fase de establecimiento, no lo incluimos en los cálculos, fue promedio de 1400 grados día. Y con respecto a la biomasa de rizomas, encontramos que al final del quinto ciclo de crecimiento, la suma de la biomasa de rizoma más la biomasa aérea es la biomasa total del sistema, la biomasa total de la planta. En T1 fue promedio 80 toneladas y en T2 fue promedio 50 toneladas. Y el 37% de esa biomasa total, de esas 80 toneladas en T1, corresponde a los rizomas, aproximadamente 31,7 toneladas. Y en T2 también fue del 37% de la biomasa total correspondiente a los rizomas. Casi 20 toneladas de materia seca por hectárea están en condiciones reales en los rizomas. Con respecto a la eficiencia de uso de radiación, para el ciclo completo, o sea, la eficiencia de uso de radiación estimada como la pendiente de la relación entre la biomasa aérea acumulada y la radiación pácnica acumulada, para el ciclo completo fue de 3,88 gramos por megasievert. Mientras que en T2 fue significativamente menor, fue de 2,83. Ahora, al subdividir esta eficiencia de uso de radiación en los dos subperiodos previamente reportados, encontramos que para la primera etapa, en ambos tratamientos principales, la eficiencia de uso de radiación en T1 fue superior a 6 gramos por megajoule, muy alto para ser una especie 3, y en T2 superior a 5, pero después de los 95 días cae drásticamente a una eficiencia de radiación inferior a 2 gramos de biomasa por megajoule de radiación interceptada. Y esto está asociado con lo que previamente expliqué, con la numeración de biomasa aérea y también con la biomasa de rizoma, porque nosotros estimamos la eficiencia de radiación incluyendo la biomasa aérea. Para determinar con mayor exactitud la eficiencia de radiación, también calculamos esta empleando la biomasa total, la biomasa de los rizomas, porque encontramos que la biomasa de los rizomas, que durante la primera etapa de crecimiento, los rizomas, la biomasa de los rizomas disminuye. ¿Por qué? Porque hay una removilización o una traslocación de reserva desde la parte subterránea a la parte aérea, y posteriormente, después de los 95 días, se invierte ese proceso de translocación. Y eso es lo que está indicando básicamente esta alta eficiencia de uso de radiación en esta primera etapa. Esta alta eficiencia de uso de radiación está sobreestimada y por eso la estimamos empleando la biomasa total y vimos que para T1 cayó a un valor superior a 4, pero siguió siendo alta una especie. Por eso varios trabajos hablan de Rudona como una especie de alta eficiencia potente, así, aunque se hace 3. Por lo tanto, resumiendo, los principales resultados obtenidos en esta primera etapa son que, bajo condiciones potenciales, el rendimiento medio fue superior a 40 toneladas de materia seca por año, siendo esa alta productividad explicada por la alta eficiencia de uso de radiación y también por la alta captura de radiación, principalmente sobre la primera fase de crecimiento, hasta los 95 días. Y en condiciones reales, la producción de biomasa fue mucho más variable y significativamente menor a la obtenida en T1, y que varió entre 15 y 30 toneladas. Y esta menor productividad en comparación con T1 está asociada a una menor eficiencia de su radiación y también a una menor captura de radiación debido básicamente a limitaciones cinéticas y nutricionales. Y también un resultado importante es que el rizoma fue un componente importante en ambos ambientes, tanto en T1 como en T2, donde básicamente el 37% para este cultivo estabilizado ya en el quinto ciclo de cultivo,
corresponde a los rizoma. Entrando en la etapa de modelización, aquí solamente voy a presentar de forma resumida los resultados obtenidos a partir de la última regresión, ya con datos, parámetros ecofisiológicos de un cultivo totalmente maduro. Aquí tenemos el gráfico de evolución de la biomasa aérea, en el caso la biomasa aérea simulada con el línea azul, la biomasa de tallo simulada con el línea de colorino marrón y la biomasa foliar simulada con el línea verde. En términos de desempeño del modelo a partir de las diferentes métricas estadísticas implementadas, podemos decir que el desempeño del modelo fue satisfactorio en la simulación de la evolución de la biomasa aérea durante el quinto ciclo de cultivo, considerando que el cuadrado medio del error, cuadrado medio del error, concordancia de Wilmot, también el coeficiente de determinación, arrojaron valores dentro de la teoría de modelización bastante satisfactorios, ¿sí? Aunque al analizar la descomposición del error según Wilmot, hay una predominancia todavía del error sistemático. Y todavía hay un sesgo, y ese sesgo es lo que permite también, aquí lo podemos observarlo, en la primera fase de crecimiento se observa una sobreestimación de la biomasa aérea simulada y una leve subestimación después de los 175 días después de la al evaluar la transferibilidad temporal de ese modelo calibrado con datos del quinto ciclo en los ciclos restantes, es muy común esto para que lo aquí. Aquí no hicimos una validación independiente porque era muy difícil tener otro experimento en condiciones potenciales, en condiciones comparables, pero sí hicimos una evaluación de la transferibilidad temporal en los ciclos restantes. Aunque acá, en el segundo ciclo, obviamente, la biomasa aérea simulada, obviamente con el modelo calibrado con datos del quinto ciclo, la que sobreestima. Y este gráfico es el gráfico obtenido a partir de la primera optimización con datos del segundo ciclo. Se representa con esta línea verde, donde en ese momento la biomasa aérea simulada fue subestimada. Y esto se debe, la gran diferencia entre la primera optimización y la calibración con datos de un cultivo maduro es que la eficiencia del uso de radiación ya en el quinto ciclo fue un 85% superior a la obtenida en el segundo ciclo. Por eso se ve básicamente que todavía el segundo ciclo de cultivo todavía no estaba totalmente establecido. Y esto, además, en la primera optimización el error sistemático fue superior al 90%. Por tanto, hubo una mejora, pero aún así necesita estar mejorado. Y este gráfico es un gráfico obtenido a partir de la determinación del método de Morris, donde sí notamos que la eficiencia de esos rayos, sobre todo la primera etapa, es el parámetro de entrada del modelo hormiga de mayor sensibilidad de la biomasa aérea máxima, como también hay 4 y 4 representa el coeficiente de eficiencia. Con respecto a la evaluación del desempeño en la simulación de la biomasa de tallos, representado en esta línea de colorino marrón, los indicadores estadísticos arrojaron un ajuste excelente con un cuadrado medio del error inferior al 10%, el máximo observado, el máximo de demostración observado. A su vez, el de determinación, la pendiente cercana a la unidad y el índice comparado de Wilmot arrojan que el ajuste fue excelente, aunque también se observa una predominancia aún de componentes sistemáticos. Ahora, con respecto a la biomasa foliar, aquí, si bien los indicadores estadísticos arrojan que el desempeño en base a la teoría de inmunización de cultivos, el desempeño fue aceptable, pero podemos observar que el desempeño fue bastante limitado, ¿sí? Aquí tenemos la evolución de la biomasa foliar simulada, y los puntos corresponden a lo observado a campo. Y además encontramos que la descomposición de error según Wilmot hubo también, obviamente en este caso, un alto
fue predominante el componente sistemático, además de la regresión lineal, que el ajuste muestra que fue bastante pobre. ¿Sí? Esta alta predominancia del error sistemático explica también que hay un sesgo importante porque hay una sobreestimación de la biomasa foliar en la primera fase y hay una subestimación durante la senescencia del cultivo. Básicamente hay una subestimación durante todo el proceso de senescencia. Y algunas de las posibles explicaciones de las limitaciones o del bajo desempeño en la simulación de la biomasa foliar que nosotros discutimos, pero la tesis es básicamente que los muestreos de biomasa foliar que nosotros efectuamos durante el quinto ciclo incluyeron también tejidos senescentes, por eso esta biomasa foliar podría estar sobreestimada. Además de que este modelo considera un área foliar específica constante, y nosotros verificamos en nuestros experimentos que el área foliar específica varía, como en varios ciclos anuales, como este modelo de análisis que dice un área foliar específica constante, bueno, esa podría ser otra posible limitación. Para varios cultivos, por ejemplo, cuando los modelos de simulación de cultivo han incorporado un área foliar específica dinámica, básicamente el desempeño tanto de la simulación de los parámetros relacionados con la dinámica foliar, también el área foliar mejoró. También hay otras posibles limitaciones que son desarrolladas a lo largo de. En cuanto a la evolución del índice área foliar simulada, esta curva verde representa el índice área foliar simulado durante el quinto ciclo, en comparación con las observaciones. Realizando el quinto ciclo, el desempeño en términos estadísticos fue satisfactorio. Además, al analizar la descomposición del error según Wilmot, fue predominante el error no sistemático, donde esto nos está indicando que básicamente la mayor parte del error total corresponde a la variabilidad aleatoria de los datos. Sin embargo, notamos una sobreestimación importante del índice de foliar durante la fase de expansión rápida de los celos, y una subestimación durante la senescencia. Una subestimación del índice foliar durante la senescencia. Aquí son algunos de los parámetros más importantes para la dinámica foliar que fueron validados para nuestra condición. Evaluar la transferibilidad temporal de parámetros en los ciclos restantes, mostramos la misma tendencia. Bueno, aquí en esta diapositiva se resume básicamente, se compara el desempeño del modelo simulado para nuestras condiciones con lo obtenido por los creadores de este modelo en la región centro de Italia, básicamente donde el desempeño general de ardilla en nuestra condición fue inferior, pero básicamente explicado por un desempeño limitado en la simulación de la biomasa foliar y un menor desempeño en comparación con Volta, que fue el desarrollador de este modelo, y el centro con Italia, donde el área foliar tuvo un mejor desempeño, aunque el rendimiento medio y los requerimientos térmicos fueron semejantes. Bueno, y finalmente, aquí en esta diapositiva se resume, a partir de la información previamente del motivo recolectado durante 5 ciclos, fueron construidos el archivo de tipo, que aquí se resumen los parámetros del motivo de respuesta al ambiente, donde muchos de estos valores son a partir de lo que vimos en nuestro experimento y otros son a partir de la literatura. Y en este caso se intentó asemejar al modelo Canegro, porque como comparte ciertos rasgos morfológicos de una neuronal, se estableció como base para la construcción de estos archivos de entrada. También el archivo cultivar y el archivo experimental. Bueno, los resultados más importantes con respecto a la etapa de modelización fueron el modelo calibrado con datos de un cultivo ya maduro, reprodujo satisfactoriamente la simulación de ensayo foliar, reprodujo satisfactoriamente ya
la biomasa aérea, la biomasa de tallo, pero presentó limitaciones para la simulación de la biomasa foliar y ahí, bueno, previamente comenté algunas de las posibles explicaciones de la limitación en la simulación de la biomasa foliar y también desarrollamos una base de datos en formato compatible con ISAP, o sea, construimos los 5 archivos de entrada del ISAP. Bueno, en base a todos estos resultados y también a los objetivos planteados inicialmente, en esta tesis, concluimos que Arundodona presentó un elevado potencial bioenergético en el centro de la provincia de Buenos Aires, alcanzando rendimientos comparables a los de regiones de alta productividad. También concluimos que los resultados evidencian claras diferencias entre condiciones potenciales y reales de manejo, confirmando el rol determinante de la disponibilidad bidireccional en la precisión del rendimiento. Y a su vez, no se encontraban diferencias entre los dos métodos de programación utilizados y las necesidades de Santiago. Sobre todo ya porque el cultivo completamente establecido con más de 5 años de edad. Con respecto a la etapa de modelización, concluimos que la parametrización y calculación del modelo ARMITA con información experimental local permitió representar de manera satisfactoria los principales procesos de crecimiento en nuestras condiciones, aunque precisa ser mejorado como demostré previamente en los resultados. Y que la utilización de parámetros obtenidos de cultivos estabilizados en Arundodona resultó clave para una modelización mucho más realista de que se habían quedado solo la primera optimización y el siguiente problema y no estaría representando realmente o prediciendo realmente el rendimiento de este cultivo en nuestras condiciones. Y por último, la generación de una base de datos productivos por formato compatible con ISAP constituye un aporte relevante a esta tesis, sentando las bases para el futuro desarrollo de manipulación específico para el todo requiere para entrar en esa etapa estudios en otras regiones del mundo, un interés obviamente en otras regiones del mundo para ver si realmente existe la necesidad de crear un módulo específico para esta especie y obviamente después calibrarlo en diferentes regiones del mundo. Bueno, estas son algunas de las publicaciones realizadas en este marco, en el marco de esta tesis, revistas internacionales, revistas nacionales. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Entonces, la fertilización se hizo un solo tipo de fertilización, todo, O sea, en T1, y luego antes de la emergencia del cultivo, antes de cada ciclo, de iniciar cada ciclo de crecimiento que inicia en octubre, ahí se efectuó la fertilización anual, fertilización nitrogenada y fósforo. pero un solo tratamiento. En todos los subtratamientos correspondientes a T1, con los 3 subtratamientos dentro de T1, que limitaba las condiciones potenciales. Y entonces, y el otro ahí no tenía nada. El otro indicaba las condiciones reales del medio. Inicialmente, después, para intentar contrastar bien dos condiciones muy marcantes. Porque el modelo simula solo condiciones potenciales, entonces consideramos pura. Después hay experimentos, obviamente también, que no fueron abordados en esta tesis, donde se simula con otras dosis de fertilización, con otro tipo de manejo que no fueron respondidos en esta tesis, pero sí en la indicación. Igual no es grande. Es doble. Es el doble, Es riego. tener riego, después importa mucho la etapa de investigación, que es construir el balance energético, es muy importante para el cultivo. Y ahí, obviamente, incluir el riego y la fertilización, el uso del insumo, que es mucho mayor, condiciones reales, ahí ver cómo impacta en el balance, obviamente. Eso sí. El modelo 2 es que hacer, no es que o sea, no es que tenga que dar mira la cantidad de oro, o sea, el modelo arriba solo simula en condiciones potenciales, no tiene lluvia. Tiene lluvia. Por eso, porque simula, claro. Por eso nosotros en el experimento monitoreábamos humedad del suelo toda la semana para que el suelo se encuentre capacidad de campo. Y en base a la evaluación y la referencia, estimábamos el volumen de vegetación.
Y eso Eso fue un trabajo. Y en condiciones reales no se efectuó. un resultado, Sí se efectuó inicialmente, pero era mucho el trabajo. claro, pero un resultado que no dijiste es que el modelo no reproduce porque las condiciones potenciales no son reproducibles. Eso lo dijiste, ¿no? Sí, obviamente que la reproductiva coordinal es muy dependiente de la reacción. Nunca lo va a ver, porque son ideales. Sí, sí, Vos le diste lo ideal, pero Por siempre eso- tenés limitaciones. por eso hubiera sido bueno desarrollar un futuro un modelo. Y con Bizarre no corriste nada, solamente estudiaste las entradas. Sí, no, con esa- Preguntas que quedan en una base de datos para todos los usuarios de software. sí, fueron enviados a múltiples aceleradores y muchos Y las enviaste, que las supervisan, eso, las ver la posibilidad en un futuro de ver si... No, ellos cuando preparan el programa meten todo la. O sea, es factible de crear un módulo porque justamente el módulo Canigro, porque el formato de entrada utilizado fue el mismo formato que Canigro. Y Canigro era de caña azúcar. Y S4 Sur. y por eso, como comparten más o menos el 70% del código, por ejemplo, para Alumbró, pues, entonces hay mucha factibilidad, pero obviamente eso tiene a mí me interesa. El mundo cuando estás mirando un modelo, se trata de una plataforma comunizada, esto porque una base El otro, a un interés particular en nuestra región centro, y en un ambiente determinado, eso es cuando vos publicás en la revista internacional, obviamente te existe un buen. Obviamente, ustedes saben que a partir de la colaboración en otras partes de otras regiones del mundo pasa mucho, sobre todo en cultivos muy estudiados en cultivos anuales. nada que ver. Igual tiene Marco, ensayo en Brasil, por más que no fue en el curso de materia, es un ensayo para ver cómo no fue no fue abordado abordado acá. ¿Eh? no. Rindió más, el tema es que no presenta esa latencia invernal característica de nuestra región. Acá se permanece verde todo. Por ahí, para el uso, para la producción de biometano, es muy factible que requiere material verde, pero para biocombustible sólido no es importante, es que se cae. Pero sí era porque allá hay un interés por el etanol y otra dimensión. Y del otro, el marco general del proyecto, hay resultados de ciclo, ¿no? Como combustible, o Sí, sí, la gente de ingeniería también se ha analizado como potencial de biometano y en colaboración con la minería eléctrica. También existe un alto potencial de biometano, obviamente algo inferior al del maíz, que es por excelencia, pero con el alto rendimiento de producción de biomasa tiende a asemejar lo que se llama el rendimiento de biometano por hectárea por hectárea, obviamente. y esto no tiene tantos requisitos de suelo de actividad. Eso de beneficio se adapta a diversas condiciones, pero si no es muy, Da menos, pero no se muere. si no se muere, nosotros Se muere nos también. costó en la parte de establecimiento un laburo, mucho trabajo, Magia. pero es como todo, cuando planteas una especie es una maleza originalmente como era en el país, o como es en otro país, en varios países. Una caña silvestre Es un tipo que una ruta muy mal. hay, cuando hay, exacto, es Sí que es re masiva. Si la dejas en un patio de tu casa, ya está notando, pero sí, porque hay es la finita, en la caña finita que. No, porque Ay. también la de cálculo. Es una más. pero hay naturalizada. Bien duro, tallo duro, ¿no? Pero no es la. ¿Cómo le dicen de la India? Dicen, Esta caña castilla. esta está en la Castilla. Sí, sí. Aparte la otra. Pero seguramente es la misma la que has visto, pero sí. La particularidad que tiene es que se reproducen los rizomas, pero los rizomas tienen un crecimiento que se llama crecimiento determinado. Entonces, no es que se expanden constantemente. Nosotros lo hemos visto que pues, ya estamos en casi 7 años de experimentación y se mantiene dentro del mismo lugar, obviamente. Y es más, nos cuesta, obviamente, que haya partes donde cierre completamente el sur. Ya con su tiempo. Pasa que a veces la gente se confunde con la otra,
la reina de la India. No, pero es seguramente la que más han visualizado de la reina de Castilla. La otra es más invasiva. Esta hay más de 100 ecotipos. Bueno, Claudio, vos la tenés ahí. Esa no sé, pero caña, 30 años, caña. No, esta, Ah, ahí sí, adelante, tenés razón. Antes de llegar a la iglesia Es que nosotros tuvimos que ir a buscar el material y que nos habían utilizado, o sea, en el cielo, no lo vi. Bueno, acá saliendo por el final. También, Es esa, pero es esa, ¿no? Claro, es esa. No, a mí lo que me llamó la atención es que hablas de condición potencial, pero que son las condiciones óptimas, que vos le das. Esa óptima, óptima de nutriente y agua. Claro, le hablo de Para potencial sacar con el lo más máximo, el máximo. porque el objetivo inicial era preguntarse, a ver, ¿cuánto rinden las condiciones? Condiciones Sí. potenciales. Y No, además, no sé. un modelo. la diferencia entre el potencial del que era al segundo y el 2 a obtener todo lo que agregaste, a todo el agua que le diste. ¿Cuánta diferencia en milímetros? Claro, 400, entre 350 y 400 milímetros. En años buenos. Estamos Sí, hablando de un 1500 tercio, sí. 1500. necesitaba para usar. Pero en secano está lento, ¿eh? Mucho laburo, Lástima sobre no todo la tener- parte de establecimiento. Lástima no tener secano fertilizado. Tenemos, pero no No puede dar, hay puede dar en diferencias. el medio. Pero también Otra pregunta que te iba a hacer, pero eso, cuando hablas de la emergencia de la semilla, ¿no? Emergencia de la semilla. o sea, Bueno, cuando sale la planta que a la no, superficie, no yo no produce, sé hablar de esto. no produce semillas, solamente lo que emerge son las yemas que están presentes Ok, en los sí, sí, rizomas. tenés razón. Entonces, nosotros consideramos emergencia cuando vemos el tallo viable, visible, Que sale del suelo. que Sí. sale del suelo. Y consideramos fecha de emergencia cuando en una proporción del 50% de los tallos Ah, están visibles. Y ¿y cómo haces para saber? ¿Tenés que desenterrar y dar cuántos hay? no, porque después calculamos la fecha de emergencia. Ahí el monitoreo, Ok. que es el 15 de octubre, que ya después cuando teníamos ya el tercer, el cuarto ciclo era más factible porque lo habíamos estimado en la fecha de emergencia, o sea, en función de los grados día a emergencia, que era Eso te iba a preguntar, los grados días, vos dijiste 70 grados centígrados día. ¿Qué es eso? grados día es una determinación de los ¿Es una requerimientos de población? temperatura. Requiere acumular energía, acumular temperatura. Y eso hay diferentes métodos utilizados para calcular los grados día, pero es en base a la temperatura base. ¿Qué significa? Este cultivo tiene una temperatura base de 12,7 grados. ¿Qué significa? Por debajo de esa temperatura base no hay desarrollo. Por arriba de esa temperatura empieza a acumular. Y necesita por arriba de 12,7 grados acumular una cantidad total de 70 grados. Entonces, a medida, cada día, en función de la temperatura media de ese día, va acumulando O sea, pero temperatura. Lo que Lo pasa es que casi 4 días que Lo que pasa es que, dependiendo del método de suma térmica, hay un método que es el más común, que es el método residual, que solamente entiende la temperatura media del día, pero en este caso empleé varios métodos, porque ese método, en un contexto como estamos actualmente de la acentuación de la variabilidad climática, es como que tiene ciertas limitaciones. Entonces, emplear los métodos que emplean la temperatura mínima del día, la temperatura máxima, y en base a eso, para nuestras condiciones, da que la emergencia se produce entre el 15 de octubre y el 25 de octubre, en función de los 5 ciclos de cultivo evaluados. Entonces, ¿desde cuándo? Desde el invierno. Desde que terminó el ciclo, que se cosechó, empieza a acumular. Acumular y eso a mano, y están ahí las yemas. Ya. Eso, no sé si respondió. Y después, perdón, la suma térmica acumulada, esos 1400 grados días, surgen a partir de todo el ciclo. Lo que acumula hasta el final del ciclo. Porque son los que definen el cuerpo, que es la parte del desarrollo. Definen, no hablé, pero obviamente también genera una parte reproductiva, que son, que no nos importa desde el punto de vista productivo para nosotros en la producción.
No lo Algo que por ahí yo no entendí, pero cuando vos hablamos de la biomasa del 17%, más o menos mira de los que son, para tener que sacar todo. Sí, fue un laburo de mucho trabajo de cosechar por superficie varios muestreos en ese caso al final del ciclo, al final del quinto ciclo, cuando se efectuó la cosecha total, la cosecha de la biomasa aérea, también se efectuaron muestreos de biomasa rizoma. Entonces, en base a la proporción de la biomasa aérea y la biomasa de rizoma, calculo que el 27% de eso es ambos tratamientos. Claro, pero para la plantación, para poder usarla. Sí, por eso tiene mucha importancia desde el punto de vista ambiental en lo que es captura de carbono. Estamos hablando de que acumula debajo 20 toneladas de materia seca por Claro, hectárea. pero por eso es costera. O sea, eso fue ahí una transformación, en la ciudad, Hay algunos trabajos europeos que hablan de comercialización de estas cosas que ven. Pero bueno, está todo el claro, que no entraba dentro del rendimiento que puede tener en cuenta para la producción. Cuando hablo de 43 toneladas es la biomasa aérea, la parte que se cosecha. A ras del tallo, a los 5 centímetros de la superficie se cosecha. Esa biomasa aérea es la que se emplea pues, para biogás, para la combustión, o para otro uso de incluso más. No, es extra y suma para. Nosotros, igual al inicio, no le dimos tanta importancia a la misión, después empezamos a ver, cuando van iniciando cuando iniciamos la investigación, empezamos a ver la importancia que requiere el sistema, entonces empezamos a realizar muestreos, Porque después la historia de la unidad, ¿qué hacen después de porque no tenía por entrar participar, pero tienen que sacar todo, tienen que cómo dejan la tierra. No, tenemos una zona al final de la chacra, al final de la chacra, donde decimos, está este experimento, que tiene una superficie de tales 600 metros cuadrados, y hay otros experimentos de alumnos chiquitos también, donde se dan otra forma de reproducción con paraquete, fertilización, con mezcla con otras especies, etc. Es una parte, al final de la chacra está. Y eso hay otra gente que participa, que se toma acá. En su momento la gente se entera de la barriga, hay una parte de estudio de micronización, cómo cosechar esta biomasa. Y después también hay un momento donde la realidad del uso del potencial uso para producción de alimentaria. Eso se llama maíz, obviamente, producción de gas, bueno, el uso de esta biomasa también. La gente de la barriga, multilineal, evalúan obviamente el potencial militar. Mi partecita fue una partecita pequeña, responder como clara. Pero hay otra gente que trabaja en otras líneas, porque la respuesta es, no solo del gobierno único. No, está bueno o sea, está muy buena la tierra, está bien armada y te responda. Igual hoy hay mucha incertidumbre en el contexto de la energía se terminó abaratando, y sobre todo los hornos cementeros que funcionan a gas, y ahora no hay tanto. Ese problema en 2019 había un problema de que las cementeras a nivel mundial necesitaban reconvertir y les exigían cambios políticas. Y el mundial no exigía que usen fuentes de energía renovable. Entonces ahí fue que se sentaron y empezaron a facultar la economía a Adriano, ahora, y claro, y sobre todo justo este cultivo, la biomasa se seca en leño donde, como en la barriga aumenta la demanda de los hogares de gas, ellos tienen que reducir eso. Entonces, justito. Y hoy, con el país, pues, Argentina que se lo dio a su hijo. Ese problema no lo debe tener. Lo exportamos en invierno. Lo exportamos en invierno. Entonces, ya, hoy por hoy, está ahí, están varios. Sí, se exportó. Porque después esa biomasa se cosechó y se transformó en rollos, de esos rollos se emplearon en las cementeras. Pero no es algo que se está haciendo ahora, que fue experimentado a pequeña escala. Para implementar los hornos de las cementeras necesitan 5.000 hectáreas. Es algo. Y entonces, Es preferible producir alimento y para. Pero en ese momento no. en ese momento no hay que analizarlo en ese contexto. Yo creo que en un momento llegaron a importar carbón mineral.
para importaron carbón de Estados Unidos. por eso. Es decir, esto, Era otra situación. Y ahora lo que está más en fondo es el gobierno con eléctrica, que es la parte de biometano, que para mí es donde tiene el principal uso, para mí puede ir más por ese lado. Ahora no requiere que vos generes la biomasa que coseches, la biomasa al final es, sino que lo tienes que cosechar, pues obviamente el potencial de biometano es verde, el estado no tan en madurez. 30, 60, 30 días. Y eso sí, pero pueden hacer varios cortes en el principio, ¿no? sí, Ah, bueno, eso también está en el decir. También hicimos una publicación en relación a eso, sí, también está bueno. O no cosechar un año y cosechar. Eso también. No, por eso digo, hay muchas. bueno, ya, gracias. Vamos a ayudar. Generamos, vamos a